Pues vamos a dar inicio a la cuarta conferencia del ciclo semestral que iniciamos hace 3 semanas, porque esa es la cuarta conferencia, habiendo hablado del movimiento en la tierra y en el cielo. Hablando a continuación sobre materia, estados y transformaciones. Y por otra parte, en la última semana, hablamos sobre la luz, propiedades y cambios. Entonces, la plática de hoy es sobre electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Los actores principales de esta conferencia son Carlos Agustín Coulomb, que estuvo en el ejército revolucionario a fines de los 1700, pero también se dio tiempo de estudiar las interacciones entre cargas eléctricas y también entre polos magnéticos. Y entonces él formuló sobre una base experimental las leyes que llevan su nombre y que tienen características geométricas comunes con la ley de la gravitación universal, de la que hablamos desde luego en la primera conferencia, en la que Newton llevó a cabo la síntesis, pero también podríamos decir, y la unificación de los movimientos en la superficie de la Tierra y de los planetas en el espacio exterior. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces era mecánica terrestre y Galileo es su mejor representante, y Kepler sistematizó las observaciones astronómicas de Tycho Brahe y de ahí infirió las leyes del movimiento planetario. Y sobre la base de eso, Newton formuló las 3 leyes de la mecánica, el principio de inercia, que lo tomó tal cual del trabajo de Galileo, se inventó o descubrió, como que ustedes quieran decir, la ecuación de movimiento, la causa del cambio en el movimiento de los cuerpos es la fuerza. Y Isaac la escribió como fuerza igual a rapidez de cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y la tercera ley es la del principio de acción y reacción. Si interaccionamos y tú me empujas, pues yo también te empujo con una fuerza igual, ¿verdad? Con la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. ¿Verdad? Bueno, los fenómenos eléctricos y magnéticos vienen de muy atrás. Electricidad está asociado al nombre del ámbar en griego. El ámbar es una resina en la que a veces quedan atrapados insectos. Y aquí en México, el de Simojabel es el más famoso. Pero ámbar o material eléctrico
tiene la propiedad de que si se le frota, adquiere la propiedad de poder levantar papelitos. Y a falta de ámbar, porque ya está muy caro. Antes en mis clases yo decía, ¿quién tiene peine? Porque en mis tiempos todo el mundo se peinaba. Pero la experiencia me ha indicado que el semestre pasado sí hubo un compañero que tenía peine. Pero si no tienen peine, tienen pluma de plástico y también pueden repetir la experiencia. Y por otra parte, magnetismo deriva su nombre, desde luego, de las piedras que se encontraban en la región de Magnesia. Y estas pueden levantar limaduras de hierro de manera natural, sin tener que frotarlas. El estudio de este tipo de fenómenos, desde luego, ocurren también de manera natural. Estamos en temporada de lluvias y todo el mundo sabe que no solamente nos mojamos, sino que hay rayos y truenos. Entonces, cuando hay fricción entre diferentes materiales, puede haber este fenómeno que se llama de electrización de uno y del otro. Entonces, la plática de hoy, desde luego, quiere seguir un poco las historias en conexión con el desarrollo de la electricidad, en conexión con el magnetismo, que durante un buen número de siglos se llevaron a cabo como estudios independientes. Coulomb pudo establecer esta ley usando una balanza de torsión y pudiendo medir fuerzas de manera muy precisa. Entonces, en el caso pero la parte principal de lo que voy a cubrir en la plática de hoy es cuando se reconoció que la electricidad y el magnetismo no son cosas separadas, sino que son dos caras de un mismo tipo de fenómenos. ¿Ya? Y voy a adelantar de una vez que a partir de los trabajos de Coulomb, Gauss reescribió la ley de Coulomb en una forma alternativa, y que queda ilustrada en esta figura. Ahí está en el centro una carga positiva, y si se tiene otra carga positiva y se le coloca en cualquier punto, lo que va a sentir es una repulsión. ¿Ya? Pero si fuera una carga negativa, siente una atracción. La ley de Coulomb de fuerza geométricamente tiene los mismos elementos que la ley de gravitación universal. Es una fuerza radial y es proporcional a la magnitud de cada una de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esas son las características de la fuerza universal de gravitación que propuso Isaac. Nada más que en vez de ser proporcional a las cargas de aquí, es a las masas. ¿Verdad? Y siempre es atractiva. Entonces,
Como les dije, Coulomb fue parte del ejército revolucionario y sus mediciones las hizo dentro de ese siglo. Entonces, ya fue algún tiempo después que Gauss convirtió aquella ecuación en su forma, considerando. Entonces, estas son, podríamos decir, una representación de las fuerzas eléctricas que se llaman fuerzas de Coulomb. Pero, como son proporcionales a las cargas, entonces podemos considerar la fuerza por unidad de carga que pudiéramos colocar aquí. ¿Verdad? Entonces, si es una carga positiva, pues entonces va a venir en este sentido. Pero si es una carga negativa, va a venir en el sentido opuesto. Y entonces Gauss estudió en conexión con campos vectoriales. Estos campos de fuerza son campos vectoriales que dependen de la posición y también del tiempo. Antes del trabajo de Ampère y de Faraday y de Maxwell, hasta la época de Coulomb, se habían estudiado fenómenos de electricidad y fenómenos de magnetismo en la que el tiempo no pinta. Y por eso en sus cursos se les llama electrostática o magnetostática. Pero antes de Ampère, el equivalente de Coulomb es Ørsted, quien en 1820 descubrió que la corriente eléctrica reorienta una aguja magnética. Y ese es el inicio del electromagnetismo. Y se empezó a reconocer que electricidad y magnetismo no son independientes, sino que están conectados. ¿Ya? Entonces, Ørsted hizo este experimento en la clase y tenía un alambre que apuntó de sur a norte. A mí me ayuda la línea del metro que va de Ciudad Universitaria a Indios Verdes. Y entonces las agujas magnéticas se orientan, ¿verdad?, de sur a norte. Y entonces, si en el momento en que se le hace pasar corriente, es lo que descubrió Ørsted, en vez de apuntar a Indios Verdes, está por abajo, entonces apunta al Pedregal, a los jardines de Pedregal. Pero si hubiera estado el cable por abajo, entonces apunta hacia Santo Domingo. ¿Ya? ¿Ok? Y si hubiera estado aquí, lo que hace es esto. Y si está por aquí abajito, hace esto. Y entonces Ampère dijo, ley de la mano derecha, pulgar corriente, dedos que le dan la vuelta alrededor del pulgar, nos dan la contraparte de estas líneas de campo eléctrico y corresponden a líneas de campo magnético. Desde luego, si van a Universum, ahí tienen un cable así y tienen todas las brújulas allá abajo, todas apuntando hacia el norte. Pero en el momento en que le aplican
le apachurran el botón, aprietan el interruptor para que le pase la corriente, entonces todos forman círculos concéntricos. Ampère y Biot y Savart, para que estén juntos. De hecho, la formulación de Biot y Savart es muy próxima a la de Coulomb, porque utilizan precisamente una fuerza radial inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero lo que hay que reconocer es que la corriente tiene dirección y sentido. Entonces, un vector. Y si tengo un vector y otro vector, y quiero este campo vectorial magnético, ¿qué operación hacen ustedes con esos dos vectores? Pues los multiplican, pero ¿con qué tipo de producto? Cruz, 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 ¿verdad? Entonces, es producto cruz. Y por lo tanto, precisamente este campo es perpendicular a la dirección de la corriente, es perpendicular al brazo de palanca. Y por eso sale en dirección tangencial, que sí le siguen. Ahora, Gauss, ¿qué hizo? Gauss dijo, yo voy a agarrar aquí una superficie. Y para los alumnos es muy fácil decir, pues que sea una superficie esférica y concéntrica con la carga, ¿verdad? Y entonces él dijo, dije que no iba a escribir ecuaciones a León. Pero piensen en esto, la analogía, de decir, esto es una fuente que va a echar agua igual, parejo en todas las direcciones. ¿verdad? Y entonces ahora vamos a definir pues cuánta agua pasa por cada centímetro cuadrado. Cuánta corriente de agua pasa por cada centímetro cuadrado. Y lo hacemos así en todas las direcciones. Y entonces esto nos va a estar diciendo, bueno, cuánta agua está saliendo en tal tiempo desde la fuente. La gran sorpresa que encontró Gauss hizo dos cosas. Demostró el teorema de Gauss, pero también le dio una forma nueva a la ley de Coulomb, y que se llama la ley de Gauss. Técnicamente lo que calculó es lo que se llama el flujo de nuestro campo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Cuánto vale el elemento de área? El elemento de área es proporcional al cuadrado del radio y lo que llamamos el ángulo sólido. ¿Ya? Pero entonces, si ustedes tienen el campo que es radial multiplicado por el elemento de área que también es radial, entonces como vectores unitarios eso les da 1. Pero después es el elemento de área, que es r cuadrada, y por el elemento de ángulo sólido. No se preocupen los que no saben lo que es un ángulo sólido, pero si ustedes tienen precisamente su cono con el lado, esa es la mejor ilustración. Y entonces, la parte importante es decir, el r cuadrado del elemento de área y el r cuadrado del inverso del cuadrado se cancela. Y lo único que tenemos que calcular es cuál es el ángulo sólido total. Para un ángulo plano es 2π, ¿verdad? Pero cuando es ángulo sólido hay que tomar en cuenta que hay que tomar también las variaciones en términos del ángulo polar. Y ese va de 0 a π.
Pero para los radios de los círculos paralelos les aparece un seno de teta. Para el polo norte no hay radio, es 0. Y para el polo sur también. ¿Y cuál es el radio más grande? Es en el ecuador. A seno de pi entre 2 es A. Entonces el ángulo sólido es 2pi, y cuando entregan el seno de teta, pues es coseno de teta, con signo negativo, de 0 a pi. Y ahí les da otro 2, y 2 por 2pi son 4pi. ¿Okay? Entonces, ¿proporcional a qué? Proporcional a la carga que está ahí adentro. Si estuviera la carga aquí afuera, y ahí tienen un heladote, ¿verdad? Entonces, la contribución de este ángulo sólido viene con una normal hacia acá, pero la del otro lado va hacia allá. ¿Y qué van a hacer? Todas las de allá afuera y todas las de aquí adentro se cancelan. Y todas las cargas que están afuera no pintan. ¿Sí? Esto es para la esfera, pero vale también para cualquier superficie amibiácea. Porque el ángulo sólido no depende de a qué distancia se encuentre. ¿Bien? Y la parte importante es que el elemento de área va como la R que tengan ahí, y la fuerza va como un R, ambas al cuadrado. Y entonces la cancelación ya se dio. ¿Bien? Bueno, entonces ahora tengo que hablar de Ampère. Porque Ampère, bueno, las matemáticas, Gauss era físico y era matemático, y cuando le preguntaban que cuál era más importante, para mí son lo mismo. Bueno, Ampère y Herzberg y Biot y Savart hicieron lo suyo, pero Ampère formuló las cosas diciendo: yo lo hago en términos de la integral, pero no sobre una superficie, sino que la voy a hacer sobre un circuito. Y entonces eso es lo que se llaman, lo que los matemáticos nos han enseñado, que se llama integral de circulación. ¿Ya? Pero que los físicos y todo el mundo que va al baño en la mañana o en la noche y cuando hay agua le jalan y hacen circulan, ¿no? Entonces ahí es campo de velocidad, ¿verdad? Entonces la integral de circulación para la velocidad pues es velocidad punto de L integrado sobre el circuito cerrado que quieran. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo. Lo que había encontrado Ampère era que para una corriente recta e infinita, el campo es precisamente de círculos y es inversamente proporcional a la distancia. De la misma manera que si en vez de tener aquí una carga puntual, tenemos una carga embarrada uniformemente en una línea recta, el campo eléctrico resulta ser también radial, pero inversamente proporcional a la distancia transversal a la línea. ¿Ok? Entonces, puesto de esa manera, tenemos exactamente el mismo tipo de cálculo que describimos. Nada más que en vez de ser para un campo radial, es con la geometría esférica, es radial con la simetría cilíndrica.
Y entonces la circulación resulta que es proporcional a la corriente que produce el campo. ¿Sí? Entonces, desde luego aquí la contraparte matemática de Gauss es George Stokes. ¿Verdad? Y entonces, de estas integrales de flujo o esta integral de circulación, esto nos permite saber precisamente cuánta carga hay ahí adentro. Y también permite saber cuánta corriente está atravesando el área delimitada por el circuito que ustedes escojan para calcular la circulación. Y desde luego el cálculo es muy sencillito cuando es una circunferencia, pero tampoco se preocupen, porque la parte importante es que es inversamente proporcional al radio, el campo. Y el elemento de línea es ρ de phi, ¿verdad? Entonces la ρ arriba y la ρ abajo son las que se cancelan. Y entonces ya no les queda 2pi. Pero los que ya hayan empezado su curso de electricidad y magnetismo, espero que les hayan puesto esta a partir de esta. Y lo que encuentran que es precisamente 2 veces la densidad de carga lineal, radial, unitaria e inversamente proporcional al radio. Esa es la parte más importante. ¿Sí? Entonces, aquí quiero insistir en que es esta dependencia inversamente proporcional al cuadrado la que permite escribir estas otras. Si no fuera esa, no tendríamos la ley de Gauss, ni tendríamos la ley de Ampère. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que Ørsted y después Biot y Savart y Ampère reconocieron que las corrientes son fuentes de campo a lo que se le llamó campo de inducción magnética. Y ellos mismos se preguntaron, ¿y si la electricidad puede producir magnetismo? ¿Será posible que con imanes podamos producir electricidad? Y estuvieron tratando. Pero fue Michael Faraday, del que ya también hablamos la vez pasada, o desde hace 2 sesiones. Él no fue a ninguna universidad. Él fue aprendiz de encuadernador, pero tuvo la oportunidad de leer todos los libros. Y también le gustaba ir a la Royal Institution, en la que Davy daba sus conferencias sobre electroquímica. En 1800, Volta había inventado la pila voltaica. ¿Ya? Y desde luego esa pila voltaica fue el instrumento indispensable para poder tener corrientes. ¿Ya? Y 20 años más tarde, Ørsted ya pudo encontrar la conexión entre corriente y magnetismo. Las corrientes reorientan agujas magnéticas. Y Ampère encontró que 2 corrientes en la misma dirección y sentido se atraen. Y si una va para arriba y la otra va para abajo, se repelen. Que sería la contraparte de lo que
En el caso de Coulomb, cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Faraday escribió las notas de las pláticas de Davy sobre electroquímica y dijo: yo quiero trabajar en el laboratorio. Y entonces Davy se había bronqueado con el ayudante, lavador de matraces. Y entonces le cayó muy bien la llegada de Faraday y dijo: está bien, vas a lavar matraces. Pero poquito después, Davy lo invitaron a que fuera al continente. Desde luego, Inglaterra y los del continente estaban bronqueados. Pero Davy era tan bien conocido que le dieron pasaporte para que hiciera su gira científica a través de los países con los que había bronca. Y los colegas lo recibieron muy amablemente. Y entonces Faraday pues fue ahí, no solamente ya no lavaba trastes, pero tenía que encargarse de todos los baúles, especialmente de Mrs. Davy. Y como consecuencia de eso, a Faraday le tocó visitar Ampère y también pasaron a Italia y visitaron a Volta. Y entonces Faraday dijo: bueno, voy a estudiar cosas de electroquímica, pero yo creo que también puedo hacer de electricidad y de magnetismo, y de electromagnetismo, y a lo mejor de algo que sería magnetoelectricidad. Y ustedes pueden corroborar que en su obra Investigaciones Eléctricas Experimentales, que está en esta biblioteca Amoshkali de la Facultad de Ciencias, que su primer conjunto de trabajos, publicados en 1831, tratan de lo que él llamó inducción magnetoeléctrica. Y su dispositivo para descubrirlo era un anillo de fierro en la que de un lado le puso un alambre conductor, pero bien aislado, para lo cual lo cubría con papel encerado, por si no hacía corto, ¿verdad? Y luego del otro lado le ponía otro igual. Y lo que conectaba a una pila de Volta, de tal manera que iba a tener corriente aquí. Y ya, desde luego, estas gentes habían visto que estos embobinados, esta era la configuración más sencilla. Pero si ponían las cosas en espiras o en conjuntos de espiras, el campo magnético que podían producir era más intenso. ¿Ok? Entonces, y del otro lado le puso una brújula. Entonces aquí venía por encima. Y era repetir el experimento de Ørsted. Porque si aquí pasara corriente, el imán se iba a reorientar. Y aquí entonces tenía su batería, pero desde luego que la conexión tenía que venir con un switch. Y lo que encontró era que cuando conectaba, la aguja se movía. Pero si lo dejaba conectado ya no pasaba nada y se regresaba. ¿Okay? Y si lo desconectaba,
se desviaba, pero en el sentido opuesto. Y luego ya se regresaba. Lo que descubrió Faraday, que lo importante es que la corriente había tenido un cambio, y era ese cambio lo que era capaz precisamente de producir electricidad. A estas cosas se les llama embobinado. Pero al final de cuentas tienen una propiedad que precisamente Faraday llamó inductancia. Y el fenómeno mismo es de inductancia magnetoeléctrica. Ahora en los libros se le llama inducción electromagnética, pero en su trabajo original, y ustedes pueden corroborarlo, dice magnetoeléctrica, porque es lo que le está sucediendo al campo magnético lo que está produciendo la electricidad. A esta en la literatura se le llamó la primera ley de la circulación y viene con mano derecha. Además de Faraday, estudiaron este fenómeno Lenz, y él dijo, esta tiene que ser una ley de mano izquierda, porque si no, se tendría una violación de la conservación de energía. Y por otra parte, lo que importa, Gauss tomó en serio este concepto que ya venía de atrás, de lo que se llaman las líneas de campo eléctricas, magnéticas o gravitacionales. ¿Ya? ¿Qué hace la plomada? La plomada precisamente es como un imán. El imán se orienta bajo la acción de la fuerza magnética, pero la plomada se orienta bajo la acción de la fuerza gravitacional. Bueno, entonces Faraday, uno de sus conceptos que estuvo utilizando fue el de las líneas de fuerza. Y si revisan su obra, la que acabo de mencionar, pueden ver la evolución. Después de 15 años, 20, él dijo, he visto la acción del campo magnético, cuando hizo un experimento en el que vio cómo se va afectada la polarización de la luz cuando se hace pasar por una región de campo magnético. Y entonces él dice, de la misma manera que un astrónomo utiliza la telaraña para poder situar angularmente la posición, en el caso del efecto Faraday, él dice, he podido visualizar. Entonces lo que había empezado como una cosa simplemente geométrica, ¿verdad? De decir dónde hay más líneas y dónde hay menos líneas, que significa más fuerza o menos fuerza. Él dice, no, este es el concepto importante. Y entonces también definió un flujo magnético y se dio cuenta que lo que él llamó la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético que pase a través de una superficie abierta alrededor del cual se calcula la circulación del campo eléctrico. El campo electrostático no tiene circulación.
porque lo que calculen aquí en esta dirección se va a matar con lo que calculan de este otro lado, porque el desplazamiento es opuesto. Y lo mismo va a ser con respecto a estos otros dos, bajo esta suposición de que es una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es la que tenemos aquí. Entonces, la circulación del campo eléctrico es cero y su flujo es distinto de cero. En el caso de magnetostática tenemos circulación, pero si tienen ustedes un imán, y entonces dicen, pues yo quiero la situación como la de la electricidad, ¿verdad? En la que tengo una carga positiva y por allá tengo una carga negativa. Entonces agarro mi serrucho y lo corto, con la idea de que voy a tener un polo norte aquí y el otro el polo sur, pero no. Lo que tienen es dos imanes de la mitad cada uno. ¿Verdad? Ampère lo que dijo es precisamente: los imanes deben de tener corrientes como la de estos embobinados. Y desde luego, si ustedes cortan un embobinado, pues sí, van a tener dos embobinados chiquitos. El flujo magnético es cero en electrostática y en magnetostática, pero en el caso de magnetostática también sigue siendo cierto para los fenómenos dependientes del tiempo. Entonces, lo que encontró Faraday es que hay una fuente de circulación de campo eléctrico, pero ese campo eléctrico es distinto del campo estático. Ese sí es un campo que circula. Y su fuente son variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y ahora, ¿qué horas son? 15 para la hora. 15 para la hora. Está bien, está muy bien. Ya más nos falta. Esta es la segunda ley de la circulación. Pero vamos a ver que Maxwell vio la ley de Ampère y dijo: eso no puede ser la historia completa. Porque si ustedes agarran precisamente aquí una superficie cerrada, precisamente están viendo que por cada línea que entra hay una que sale. Entonces, por eso el flujo del campo magnético es cero. Ahora, la magnetostática tiene que ver con corrientes estacionarias, corrientes que no varían en el tiempo. ¿Ok? Pero este tipo de corriente también tiene flujo cero, porque lo que le entra es lo que le sale. Son diferentes de los ductos de Pemex. ¿Verdad? Entonces, en electricidad y magnetismo se estableció que de la misma manera que hay una ley de conservación de masa, en electricidad hay una ley de conservación de carga. Cuando estamos haciendo esto, lo único que estamos haciendo es separar cargas de un signo o del otro, del pelo y de la pluma. Pero entonces se puede hacer este ejercicio, decir: yo quiero escribir una ley de conservación de carga, y se traduce a lo que viene a ser una ecuación de continuidad.
entonces Maxwell lo que reconoció es, esta vale nada más para campos cuyo flujo neto es cero. Asociado a estas integrales, siempre que tienen una integral, también tienen una derivada, ¿no? O una diferencial. Entonces, el teorema de Gauss se llama teorema del flujo, pero también se dice es el teorema de la divergencia. Y la divergencia es precisamente la derivada del campo magnético con un puntito, porque es la derivada direccional, que es un vector. Y parcial con respecto a X, más Y parcial con respecto a Y, más Z parcial con respecto a Z. Y entonces es la contracción de ese operador de derivada con el campo que ustedes escojan, que nos va a dar lo que se llama la divergencia. Y para la otra, pues es con cruz, ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces el rotacional. Entonces, bueno, pues entonces la ecuación de continuidad nos conecta la densidad de corriente y la densidad de carga. Pero en el caso de magnetostática o electromagnetismo estacionario, la divergencia es cero. Y con esa situación se entiende perfectamente todo el trabajo de Ampère. Pero Maxwell dijo, Faraday ya encontró un fenómeno complementario al de Ørsted, la inducción magnetoeléctrica. Y entonces tenemos que poner consistencia entre la ley de conservación de carga y modificar la ley de Ampère. Y entonces él dijo, pues para que sea compatible con la conservación de energía, yo voy a suponer que hay otra fuente de circulación de campo magnético. Y encontró cuánto valía. Y resultó que es dependiente de la rapidez de cambio del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère nos dice, en electrostática no había circulación de campo eléctrico. Pero Faraday dijo, sí hay circulación, pero viene conectada con la rapidez de cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Y voy a repetir lo que descubrió Maxwell, que la corriente adicional que debía de incorporarle a la ley de Ampère tendría que ser proporcional a la rapidez de cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, pero con mano derecha. ¿Sí? Por eso no tengo que dibujar otra figura. Entonces aquí pongo 1 Ampère con corriente de cargas que se muevan. Pero con Maxwell es rapidez de cambio de campo de intensidad eléctrica con respecto al tiempo como ecuación diferencial. Eso va a ser fuente de rotacional o de circulación de campo magnético. Los fenómenos que se estudian en electrostática y magnetostática quedan determinados por las distribuciones de las cargas o de las corrientes como fuentes de los campos respectivos. Pero ahora tenemos dos fuentes nuevas, ¿verdad? Que son los cambios en el campo magnético con respecto al tiempo y los cambios con respecto al tiempo del campo eléctrico.
Y podemos pensar que estamos en regiones en que no haya ni cargas ni corrientes. Entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de tener campos eléctricos y magnéticos en los que por inducción magnetoeléctrica, variaciones en el tiempo del campo magnético producen circulación de campo eléctrico. Pero si ustedes tienen campo eléctrico que esté también cambiando en el tiempo, estos van a producir campo magnético que sigue circulando. Entonces, la predicción más importante del trabajo de Maxwell era que a través de los dos mecanismos de inducción magnetoeléctrica e inducción electromagnética se pudiera tener ondas electromagnéticas. Y posiblemente voy a pararle aquí en lo que es la platicada. Y los que tengan preguntas, creo que todavía quedan 5 minutos, ¿verdad? Sí. Y los que quisieran seguir platicando después, podemos seguir platicando, aunque sea allá afuera. Entonces, si hay preguntas, con confianza, o comentarios. Quisiera preguntar de la concurrencia. Hay algunos que estén llevando electricidad y magnetismo o electromagnetismo. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Con ganas? ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Y de la 1 no hay ninguno? ¿O sí? ¿Hay uno? Ok. Platícale a tus compañeros para que se pongan al parejo contigo. No hay, Cuando las ecuaciones de Maxwell tienen, es que usted dijo que las ecuaciones de Maxwell en el vacío tienen la solución, como solución la ecuación de onda. Pero cuando no están en el vacío y se cuando no es en el vacío, entonces, lo que puedo decir, déjenme para completar, que este trabajo de Maxwell es un trabajo también de síntesis, ¿verdad? Y de unificación, reconociendo que los fenómenos eléctricos y magnéticos, desde luego, no son independientes. Las llamadas ecuaciones de Maxwell no son más que las leyes del electromagnetismo. Es muy interesante señalar que Maxwell dijo en el Tratado de Electricidad y Magnetismo, en el prólogo, él dice: yo no he hecho ningún experimento. Pero mi propósito al escribir este tratado es de poner todo lo que Faraday tiene en sus investigaciones experimentales de electricidad en el lenguaje en que se expresa la física ahora. Y les recuerdo que de lo que se trata ahorita es de un ciclo de conferencias sobre historias de física y matemáticas. Entonces, pero Maxwell desde luego que le metió física. Desde luego lo que le metió en física fue esta corriente de desplazamiento. La velocidad que le predice Maxwell a estas ondas electromagnéticas son conceptos puramente eléctricos y magnéticos, porque están asociados a la constante epsilon 0, llamada permitividad eléctrica del vacío, decimos ahora. En aquellos tiempos decían del éter luminoso y de la permeabilidad magnética del
vacío, otra vez, o del éter. Pero que cuando se multiplican entre sí y se les saca la raíz cuadrada y se dividen al 1, se obtiene el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que en la plática de la vez pasada dijimos había sido medida en un experimento interplanetario, ¿verdad? Rømer utilizó el retraso de los eclipses de las lunas de Júpiter para decir: conozco el diámetro de la órbita terrestre y sé con cuánto tiempo se retrasaron, pues esto me da una estimación de la velocidad que le toma la luz a atravesar la trayectoria de la Tierra de uno al otro. Y le dio más o menos, poquito menos, pero para ese tipo de experimento era muy bueno. Entonces luego la inferencia es, pues la luz ha de ser una de estas ondas electromagnéticas. ¿Okay? Y espero que todo el mundo sepa que el dispositivo más importante de la electrostática y el dispositivo más importante para producir campos magnéticos este es el corazón de Radio Universidad o de la charrita del cuadrante y de cualquiera que sea su estación favorita. Cabe hacer, es un oscilador electromagnético. ¿Sí? Pero lo pueden utilizar precisamente como el dispositivo para producir ondas que se van a poder propagar. Y en diferentes frecuencias, menores que las que podemos ver con los ojos y también mayores. ¿Sí? Y de estas ondas electromagnéticas, Penzias y Wilson en el 65 midieron las que se supone que vienen de la gran explosión, la radiación cósmica de fondo. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Heaviside no viene a colación en toda esta historia del electromagnetismo. A ver, Heaviside no viene a colación en toda esta historia del electromagnetismo. ¿Quién? Heaviside. Ah, Heaviside, sí, pero es unas pocas décadas después de aquí, y esta historia desde luego tiene conexión con la física en México. Heaviside inventó, voy a dar la parte matemática, inventó el cálculo operacional de Heaviside, pero el físico contemporáneo más famoso de México, don Manuel Sandoval Vallarta. Manuel Sandoval Vallarta estudió ingeniería eléctrica como a nivel de carrera cuando se fue a MIT, y después ya se siguió para el doctorado y él trabajó con Heaviside, y entonces lo que le asignó como tema fue: demuestra experimentalmente la validez del cálculo operacional. Y entonces don Manuel podía calcular y también podía medir y comparar. Desde luego después derivó y ya se dedicó a la física teórica, cuando
terminó por ahí del 27, se consiguió una de las becas, no sé si era la Guggenheim, y fue de gira por Europa. Y entonces dice, si no sé física no puedo culpar a mis maestros, porque estudió electromagnetismo con Planck y mecánica cuántica con Schrödinger y algunas otras cosas. Cuando regresó a MIT, él fue el profesor de electrodinámica, y entre sus estudiantes famosos que vino a México a hablar en el seminario que presidía don Manuel, le decía Dickie Feynman. Entonces sí, Heaviside desde luego contribuyó muy importantemente a esto. Bueno, pues les agradezco su atención y hago el comercial para las dos siguientes. La próxima se titula Hipótesis atómica, de la que ya hablé algo en la número 2, sobre materia precisamente, y complementada con distribuciones de velocidad y de energía de moléculas a una temperatura dada. Y la otra se llama, de la otra semana, ¿cómo se llama? Análisis colorimétrico de elementos y compuestos. Estas dos vienen a ser el antecedente o los antecedentes y también el puente entre lo clásico y lo moderno. ¿Okay? Ya cuando estamos en lo moderno vamos a empezar con, en vez de electricidad y magnetismo y electromagnetismo, vamos a empezar con espacio, tiempo y espacio de tiempo. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y por favor háganle comercial entre sus compañeros.